Bueno, pues volvemos. Antes de iniciar la parte de materiales frágiles, voy a dar un repaso de la última gráfica. Les decía que acá tengo, vamos a suponer ensayos experimentales para diferentes materiales en los cuales eh, se determinó la falla que ocurría, ¿no? En el momento en que ocurrió la falla. Si eran materiales dúctiles, pues al alcanzar la resistencia, la fluencia, el punto de fluencia, ¿no? Entonces, en ese punto, tomándolo así en cuenta, todos esos puntos son de fallas y tenemos que envolverlo de la mejor manera posible, ¿no? De tal manera de que todos queden por fuera de la envolvente. Entonces, el primer caso lo vemos como la teoría del esfuerzo normal máximo de Rankine, en el cual todavía quedan por dentro de ella, en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, fallas. Eh, y él los toma, el criterio lo toma como que si no hubiese fallas allí. Si nos vamos para la de esfuerzo cortante máximo, en el primer cuadrante no hay problema porque viene siendo el mismo. O sea, no hay problema, no, sino sucede lo mismo que la teoría de esfuerzo normal máximo, teoría de Rankine, ¿no? La teoría de Tresca envuelve lo mismo, pero en el cuarto cuadrante sí, sí hay diferencia, ¿no? Excluye a todos los principales materiales que están allá, prácticamente todos, a excepción, fíjese, de acá un puntico que hay cerca de las abscisas, ¿no? Que es un cuadrado. Bueno, y en el caso de Von Mises, eh, en el primer cuadrante involucra muchos que están con fallas y en el cuarto cuadrante eh, quedan varios por fuera, ¿no? Entonces, yo les decía que todo depende de cómo lo vayamos a interpretar, ¿no? Si nosotros vamos a colocar puntos que sean de fallas, eh, tenemos que ver en qué cuadrante es mejor usar uno que otro. Y si estos puntos no los consideramos como fallas, sino queremos suponer que, mm, que representan el, el estado de esfuerzo de alguna parte, entonces los que quedan por fuera de ellos serán fallas y los que no quedarán seguros, ¿no? Repito nuevamente, la gráfica sale de ensayos de tracción con la finalidad de demostrar, perdón, donde se muestra las fallas que han sucedido en los materiales y lo que estamos mostrando acá es cómo se la envuelve cada una de las teorías, que creo para que no vaya a crear confusión en lo que dije anteriormente. Lo que me faltó por decirles es que en el segundo y en el tercer cuadrante no vemos puntos, ¿no? No se hicieron ensayos. Generalmente los ensayos y lo que se nos presenta en la vida real en el diseño puede ser que sea todo atracción o tracción y compresión. Pues para nosotros los de mecánicos, ¿no? Para la parte de ingeniería de diseño de mecánica o también en la civil, ¿no? Ya cuando estamos trabajando con mecánica de suelo, con el suelo, con partes geológicas, rocas o algunas otras cosas, sí puede ser que trabajemos en ensayos del segundo cuadrante, del tercer cuadrante, perdón, en que ambos son negativos. ¿Y qué sucede con el segundo cuadrante? Nunca, yo me pregunté eso porque siempre que he estudiado de esto, nunca veía para ese lado, ¿no? Pero es fácil de entenderlo. Si sigma 1 es el esfuerzo principal máximo y lo consideramos negativo,
Entonces, el sigma 2 debería ser menor a ese y es positivo. Entonces no se usa, ¿no? El segundo cuadrante, perdón, no lo usamos en el análisis. Bueno, ahora sí, continuando, vamos a hablar de las teorías de falla para materiales frágiles y hacemos un repaso similar, ¿no? Observemos que ponemos de primero la teoría de Coulomb y luego salió de Rankine. Ellos no pensaron que si material era dúctil o frágil, sino mezclaron los materiales, o sea, trabajaron la misma teoría para ambos comportamientos de materiales. Luego aparece Rankine con el criterio de esfuerzo normal máximo. Luego eh, comienzan a aparecer otras teorías como la fricción interna de Mohr-Coulomb o la Mohr modificada, que es una alteración de la Mohr-Coulomb. Sin embargo, esa Mohr-Coulomb no solamente de Mohr-Coulomb, también abarca varios personas que trabajan en ello. Y vienen después unas teorías que se derivan de las anteriores, como la de Drucker, Prayer, no sé cómo se pronunciará, de una extensión muy sutil, vamos a decirlo así, la teoría de Mohr-Coulomb, para trabajar en tercera dimensión y en programas CAE, ¿no? De ingeniería asistida por computador. En el caso de materiales rocosos que se usan en la parte geológica, trabajan mucho con la teoría de Hobsbawm, y fíjense el año, ¿no? No es reciente, 1980 en comparación a las demás. Y después se han ido desarrollando teorías un poco intentando unificarlos para materiales isotrópicos dúctiles y frágiles que todavía siguen en vigencia, pero se hacen más los estudios ¿cómo es? Todavía está en discusión, es lo que quiero decir. Más que todo en materiales frágiles, no se toma mucho en cuenta en dúctiles, que es la teoría de, Dios valga cómo se pronuncia eso, Christensen, me imagino yo. Bueno, aquí tenemos en aplicaciones en el diseño mecánico para materiales frágiles, podemos seguir usando la teoría del esfuerzo normal máximo, ¿no? Como primera aproximación, porque trabajamos siempre con esfuerzos admisibles, ¿no? Que es el valor máximo. Entonces, si es algo sencillo, que no sea de mucha carga, pues trabajamos si en el plano universal, pues trabajamos eso en Rankine, con Rankine, y más si estamos en el primer cuadrante, que no hay ningún inconveniente. Em, la teoría de Coulomb-Mohr se usa mucho en concreto, roca, suelo, y nosotros la que más usamos en el diseño mecánico es la teoría de Mohr modificada. Entonces, casi siempre trabajamos con Rankine o con Mohr modificada. Fíjese que en el dúctil no usamos Rankine. Aquí sí, ¿no? Es más conservador en los resultados para materiales frágiles con Rankine. Bueno, el criterio de esfuerzo normal máximo ya lo vimos, pero tengamos en cuenta que en la mayoría de los materiales rútiles, la resistencia última a la tracción es muy diferente a la resistencia última a compresión, y ya no tenemos un cuadro como tal, sino un rectángulo para la región sin falla, que es segura el diseño. Entonces, Rakin establece que la falla por fractura para materiales frágiles ocurrirá cuando el mayor esfuerzo principal sea superior a la resistencia de la tracción, o cuando el esfuerzo menor principal, o sea, el negativo que esté a compresión, supere la resistencia de la compresión. Aquí mezclamos ambos, ¿sí? Tenemos que comparar ambos valores, no los mezclamos para un esfuerzo equivalente, sino los trabajamos de manera independiente. Con respecto al criterio de falla de Mohr, primero tenemos que entender qué es lo que hace Mohr para la falla, ¿no? Entonces, el criterio de falla de Mohr consiste en realizar tres ensayos sobre el material. Uno para una prueba de tensión uniaxial para determinar la resistencia última a la tracción, el más pequeñito que tenemos acá, al lado derecho. Aquí sí lo puedo marcar así, no lo marca.
Un segundo. Sí, el círculo más pequeño que hay acá, la circunferencia más pequeña. Luego una prueba de compresión uniaxial para determinar la resistencia última a la compresión, el más grande. Y una tercera prueba de torsión para determinar la resistencia cortante última del material, o sea, la resistencia última cortante de fluencia, aquí puse de fluencia, debería ser, para esto es, ¿cómo es? S su S, U, que sería el del medio. Sin embargo, algunos investigadores no trabajan con los tres círculos, sino con dos de ellos, excluyendo a la resistencia cortante última del material, que es el círculo de que está en el medio, ¿no? Pero vamos a trabajar con la condición de los tres para que no les choque eso en la mente. Luego se procede a graficar los tres círculos de Moore considerando los esfuerzos iguales a las resistencias obtenidas. O sea que el radio va a ser la resistencia última atracción, la resistencia última compresión y la resistencia última cortante. Y vamos a unirlo a través de unas líneas que llamamos envolvente de fachas. ¿Sí? Quiere decir que la región segura es entre la región que está exterior o no, comprendida entre la parte externa del círculo y la parte que, que limita la envolvente, ¿no? Las líneas esas que está allí. En algunos materiales frágiles, las propiedades de tensión y de compresión ya sabemos que son diferentes. Cuando esto ocurre, puede usarse un criterio basado en el uso del círculo de Moore, o sea que usamos Moore, bien sea para nosotros Moore modificada, para predecir la falla. Este método fue desarrollado por Otto Moore y en ocasiones se conoce como el criterio de falla de Moore. Los tres círculos están contenidos en una envolvente de falla indicada por la curva extrapolada sombreada que es tangente a los tres círculos. Si una condición de esfuerzo plano en un punto se representa mediante un círculo que tiene un punto de tangencia con la envolvente, o si se extiende más allá de los límites de la envolvente, entonces dice que ocurre falla, o sea que no debe ni tocarla, ni pasar, ni salir de la envolvente, que es la línea recta. ¿Cuáles son esas? Vamos a estudiar esas envolturas de falla. Lo primero es que la figura del lado izquierdo nos muestra los círculos de Moore de pruebas de tensión y a compresión para un material uniforme en la parte izquierda y en la parte derecha para un material no uniforme. Nosotros trabajamos con materiales uniformes, ¿no? Entonces tenemos que irnos por este lado. Las líneas tangentes de estos círculos constituyen líneas de falla para todas las combinaciones de esfuerzos. El área encerrada entre los círculos y la línea de falla representan una zona segura. Por eso es que no trabajan con los tres algunos autores porque no es necesario involucrarlo cuando es puro tracción y compresión. En el caso de material uniforme, las líneas de falla son independientes del esfuerzo normal y están definidas por la resistencia cortante máxima del material. Aquí está la resistencia cortante máxima, o sea, con el radio del círculo. Esto es consistente con la teoría del esfuerzo cortante máximo para materiales dúctiles, lo que también suele ser materiales uniformes. Para materiales no uniformes, lo que está en el lado derecho, las líneas de falla son función tanto de esfuerzo normal, sigma, como el esfuerzo cortante tau. Bien, repito nuevamente, las líneas de falla son función tanto del esfuerzo normal como del esfuerzo cortante. Esto para visualizarlo y entender más o menos cómo sale. Esto lleva un estudio más profundo para entenderlo. Entonces vamos a hablar del criterio de la fricción interna, ahora sí, en forma formal, conocida como teoría de Moore-Coulomb. Y fíjense, vamos a ver el dibujito primero. Ya no es un hexágono, sigue siendo un hexágono. No sé por qué donde la tomé eh, tiene como curva, ¿no? Tengo que investigar eso porque nunca lo había visto y la puse porque estaba bonita con el color
O sea, era más llamativa y después que la pegué fue que me di cuenta, epa, pero yo no conozco esa curvatura allí, ¿no? Es casi como el hexágono, pero fíjese que no repite la resistencia última a tracción en todos los ejes, sino que involucra la resistencia última a compresión. Bien, bueno, ¿qué nos dice este criterio? Bueno, Moore-Coulomb, ellos establecieron que el estado límite para que ocurra falla en un producto de un material sometido a un estado general de esfuerzo tendrá lugar cuando el mayor círculo de Moore asociado a este se hace tangente al momento de los círculos de Moore límite obtenido en un ensayo de tracción y compresión simple del mismo material. Y volvemos al caso, no lo entendemos un carajo lo que quiere decir, ¿no? Así muy técnico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el esfuerzo equivalente que tenemos acá de esta manera. Sigma sub 1 menos es una línea recta, ¿no? Menos la ecuación de una línea recta, menos sigma sub 3 con una pendiente que está establecida entre la resistencia última atracción con respecto a la resistencia última compresión. Y la falla ocurrirá cuando el esfuerzo equivalente sea mayor o igual a la resistencia última atracción o sea igual a la resistencia última compresión. Con que alguno de ellos se cumpla, hay falla. Repito nuevamente, esto es lo que les interesa a ustedes eh, visualizar para el desarrollo de ejercicio, pero tienen que saber teóricamente de dónde salen. La que sí vamos a usar bastante es la de criterio de Moore modificado, ¿no? Recordemos, lo trabajamos en este caso con la teoría de Rankine del esfuerzo normal máximo, sobre todo cuando es el primero, porque es más fácil, ¿no? No vamos a complicarnos más, sobre todo en el primer cuadrante, que los esfuerzos son positivos, esta tracción pura o Moore modificada para el tercer cuadrado. El criterio de Moore-Coulomb presenta dificultades y esas dificultades pueden evitarse usando la modificación empírica de este criterio que se llama Moore modificado. De esta manera, la modificación se basa en la determinación de ese esfuerzo equivalente mediante el cálculo de un valor máximo entre un conjunto de expresiones que consideran los esfuerzos principales. La primera expresión es C sub 1, la segunda es C sub 2 y la tercera es C sub 3. Para cada de uno de ellos hay una combinación de los esfuerzos principales. Para la primera es sigma sub 1 con sigma sub 2, en la segunda sigma sub 2 con sigma sub 3 y en la tercera sigma sub 3 con sigma sub 1. Acá no tome en cuenta esto, que lo que hice fue copiarlo y pegarlo. Fíjense que dice sigma sub UT, pero eso es resistencia a la fluencia, las pendientes, ¿no? Eh, en vez de sigma, pues, usan S, ¿no? SUT y SUC, ¿sí? Y el criterio de Moore modificado me dice que el esfuerzo se toma como valor max, como esfuerzo equivalente el máximo de esos tres valores, pero también consideramos de manera independiente sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿sí? Esto significa que puede haber que se pueden presentar oportunidades donde los esfuerzos principales pueden ser que sean mayor que los CSU1, CSU2 y CSU3, ¿no? Y esto se cumple si el valor máximo es menor que cero, ¿no? Ah, no, perdón. También hay que tener en cuenta, aquí hubiese puesto un punto y coma. Si el esfuerzo cortante máximo es menor que cero, o sea, si el valor máximo de esto, el esfuerzo equivalente, el máximo que se va a tomar es menor que cero, si eso llega a ocurrir, entonces decimos que el esfuerzo equivalente es cero, ¿sí? No le colocamos el valor negativo, sino decimos que es cero. Entonces, la falla ocurrirá cuando el esfuerzo equivalente sea mayor a la resistencia última atracción o a la resistencia última compresión. Basta con que se cumpla una de ellas dos. Bueno, vamos a ver un choricero de la teoría de Moore modificada.
Observemos, ¿no? Tenemos sigma su 1, sigma su 2, aquí nos lo pusieron como sigma su 3. Me dan la resistencia a última tracción, a compresión, lo que me está indicando que está hecho de manera, ay, se me fue el nombre, a escala, a escala natural, a escala el gráfico, considerando valores reales. Y observamos lo que sucede para las diferentes líneas de carga. Primero, esa diagonal de corte que sucede a 45 grados, la definimos para torsión, ¿no? En materiales frágiles. Fíjese que ocurre en una zona muy limitada entre ¿cómo que se llama? La línea del cuadrante 2 y el cuadrante 4. En cambio, la línea de cargas para los demás casos que están a tracción y compresión está definida por A y no sé, bueno, aquí está puro por A, ¿no? Y vemos la línea de carga. Em, Observamos los valores, a lo que se presenta, no hay ningún punto definido allí, solamente para nosotros obtener y definir lo que tenemos presente. Bien, observemos los detalles de la figura y observemos acá sigma su 3 con sigma su 1, que sería para el tercer cuadrante, ¿no? Porque están valores negativos, me quedé pensativo en eso. Y el sigma su 1 sí es positivo, ¿no? Fíjense la línea de carga, hay una OA para extrapolar y obtener A', OB para obtener B', o C para C'. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, aquí les voy a leer algo sobre ello. Dice, si los dos esfuerzos principales diferentes de cero tienen signos opuestos, como el que estamos viendo en esta gráfica, entonces existen dos posibilidades de falla como lo describen los puntos B y C. Porque A' es del primer cuadrante, ¿no? Entonces ya hemos hablado de él. La única diferencia entre estos dos puntos son los valores relativos de sus dos componentes de esfuerzo, sigma 1 y sigma 3. La línea de carga OB sale de la envoltura de falla en B'. O sea, con que toque B', ahí ya va a ocurrir falla. Y eso está ocurriendo arriba del punto. Fíjese ese puntico que está ahí abajo. Vamos a ver si me va a marcar. No me está marcando. Arriba del punto que tiene resistencia a última tracción positiva y resistencia a última tracción negativa. Eso es importante. Fíjense en ese detalle. Luego vamos que si el estado del esfuerzo es como el descrito en el punto C, ¿sí? Entre C y C', entonces la intersección de esa línea de carga OC y la envoltura de falla nos da el C', que es donde va a comenzar a ocurrir la falla, o ya está falla, ¿no? Y eso ocurre abajo de ese punto que ya nombramos resistencia última tracción menos resistencia última compresión. El factor de seguridad se determina resolviendo para la intersección entre la línea de carga OC y la línea de falla. Mm, no es difícil hacerlo gráficamente para uno determinar el factor de seguridad, pero no está en objeto de la materia y tampoco la idea es saturarlos de información, sino que ustedes vean que hay un mundo más profundo de lo que se ve en la parte profesional y que y de saber de dónde salen las cosas que estamos usando. Y si ustedes en algún momento desarrollan posgrado, tienen que saber manejar estas cosas, ¿no? Entonces vamos a usar ahora la comparación entre las teorías de fallas de materiales frágiles, ¿no? Fíjense, el esfuerzo normal máximo, la de Rankine, es todo el rectángulo. Antes de continuar con ese rectángulo, ya sabemos que el primer cuadrante es algo pequeño porque está con la resistencia de última tracción, pero en el cuarto cuadrante
está la simetría de ese rectángulo, de ese cuadrado, más lo que se extiende según la teoría de Moore modificada. Tenemos Moore modificada como la línea continua y la otra línea discontinua corresponde a Moore normal. Ujú. Sí, fíjense que la Moore modificada se hizo con la intención de aproximarse más cerca a la falla que están esos puntos circulitos que están ahí mostrados, ¿no? Para que, para que la incertidumbre sea menor, ¿no? Entonces, en materiales frágiles es bastante conveniente trabajar para nosotros con nuestros metales, en los que generalmente son materiales frágiles, son fundiciones con algunas aleaciones cuando están sometidas a tratamientos en frío, que también la podemos ver. Y ahí para nosotros vamos a usar Moore modificada, ¿no? Porque nos acercamos sin envolverlo a los puntos. No, o sea, trabajar con Moore Column me alejo mucho se distancia mucho de donde está la falla y trabajar con normal máximo en el cuarto cuadrante está involucrando todos los puntos donde ocurren fallas. Entonces, estoy diciendo que es seguro en el cuarto cuadrante, cuestión que es falsa, ¿no? Repito nuevamente, esta gráfica se obtiene de ensayos experimentales y las teorías pues son cosas teóricas con la finalidad de acercarnos a ellos de alguna manera, ¿no? Son aproximaciones, pero ninguna logra ser una aproximación completa. Bueno, repasando antes de continuar, para materiales frágiles, trabajamos generalmente con Tresca, con Von Mises y en algunas circunstancias trabajamos con octaédrico. ¿Qué tienen ustedes que trabajar? O con Tresca o con Von Mises. Para materiales frágiles trabajamos con Rankine o con Moore modificada, ¿sí? Concentraciones de esfuerzos con cargas estáticas. En nuestro curso de mecánica de materiales 1, el profesor nos iba hablando a nosotros de concentradores de esfuerzos según cada uno de los casos de carga que vimos. En el primer tema de esfuerzo y deformaciones trabajamos con cargas axiales. En el segundo tema, que hablábamos de torsión, trabajamos con momentos torsores. En el tercer tema involucramos la flexión, las cargas cortantes y los momentos flectores para la flexión de vigas. Y ahí involucramos todo completo, ¿no? Y en cada uno de ellos nos iban mostrando gráficas de cómo se debía trabajar la concentración de esfuerzos. Esta concentración de esfuerzo es un aumento localizado del esfuerzo respecto al esfuerzo nominal causado por cambios bruscos de geometría o por carga localizada. Nosotros en esa sección que estudiemos vamos a calcular un esfuerzo máximo de la manera normal, como hacemos aplicando las ecuaciones convencionales para los casos de carga axiales que vimos en mecánica de materiales 1, pero lo vamos a multiplicar, perdón, por un factor modificativo que se llama factor de concentrador de esfuerzo, que para esfuerzos normales se le llama K sub T y para esfuerzo cortante se le llama KTS. Esos valores dependen únicamente de la geometría, no importa el material ni la carga que esté aplicada, sino la geometría del elemento estructural o componente de máquina. Tengamos en cuenta que las piezas que conforman a la estructura o máquina pueden tener presencia de agujeros, ranuras, muescas, cuñeros, escalones, roscas, filetes. Los filetes que son esos radios de curvatura no muy pronunciada que llevan, cambios de sección, hasta marca de maquinado, con que le escriban hecho en Venezuela o alguna cosa, con troquelado, por decir algo, producen
perturbaciones en la distribución de esfuerzo, aumentan los valores de esfuerzo. Todos esos, em, todo eso se conocen como concentradores de esfuerzos, ¿sí? Todas esas discontinuidades geométricas se les conoce como concentrador de esfuerzo. En materiales dúctiles, el concentrador eleva el esfuerzo local, pero si el pico hace que el material fluya, se forma una zona plástica que redondea el pico y redistribuye la carga. Por eso en estática muchas veces no se usa casuté si se tolera afluencia local. Si no se tolera, entonces sí se aplica. Y de eso creo que yo lo hice a propósito para explicarle un ejercicio con respecto a eso. ¿Sí? Hay una cosa importante, cuando estamos trabajando con materiales de comportamiento dúctil, depende del tratamiento térmico que tenga el material, puedo considerar que la concentración de esfuerzo es localizada, es muy puntual, ¿no? Y la plastificación va a ocurrir en una zona muy mínima de allí, pero va a presentarse. Esa plastificación significa que va a haber una fluencia, pero esa fluencia no va a impedir el funcionamiento de la pieza. Lo que hay que tener cuidado es que no se vaya a producir por allá hay una grieta, y todavía sí, ¿no? Si está bien tratado térmicamente, hay pulitura, hay pintura y todo lo demás, difícilmente ocurra. Entonces, yo puedo mantener un tiempo más la vida útil de esa pieza a pesar de presentarse ese concentrador de esfuerzo. Pero en el materiales frágiles eso no sucede porque no podemos presenciar la zona de plasticidad. La fractura ocurre de manera imprevista, perdón. Entonces el concentrador de esfuerzo es crítico. El esfuerzo máximo local sigue creciendo en la zona elástica hasta que se vuelve ya ya no es local, sino distribuido completamente de forma global, lo que lleva a que ocurra fractura sin redistribución de esfuerzos. Tengamos presente eso. Por eso en el diseño se basa que los esfuerzos normales máximos consideran el factor de concentración de esfuerzo multiplicando el caso T por el esfuerzo nominal. Ese esfuerzo nominal que nosotros estamos estableciendo es el esfuerzo que consideramos a través de las ecuaciones de mecánica de materiales 1 y lo multiplica, que puede ser o no puede ser esfuerzo admisible, ¿no? Simplemente un esfuerzo de trabajo. Y lo vamos a multiplicar por el esfuerzo máximo. Y se le llama nominal porque recuerden algo tan sencillo como esto. ¿De dónde provienen las ecuaciones? Esto sí es necesario que lo escribamos. El esfuerzo nominal, el esfuerzo normal se define como la variación de fuerza con respecto al área de la sección transversal. Y esto significa el límite cuando el diferencial de área tiende a ser muy pequeño, pero nunca cero. Y otra manera de definirlo es, si ya conocemos el límite, es a través de diferenciales. La forma en que encontramos y desarrollamos esto a través del límite y derivadas lo caracterizamos definiendo que ese esfuerzo es un esfuerzo nominal en la forma en que se trabajó, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, vamos a suponer esta es la sección transversal. Una forma irregular tiene un área de sección transversal, pero yo lo trabajo para todos los punticos, ¿verdad? Entonces, yo puedo envolver una partícula de esas en un diferencial de área, ¿sí? Y en ese diferencial de área yo sé que está actuando un diferencial de fuerza que no lo pude marcar bien. Entonces, ¿qué hago yo de alguna manera? Trabajarlo todo a través de esa parte, ¿no? Para poder conocer toda la sección transversal. No lo trabajo de forma eh, puntual, sino que yo después llego a una integración para poder visualizar eso todo. Yo simplemente digo fuerza entre área. Entonces, esa área, yo la determino y ya, ¿no? Yo no voy a tomar en cuenta si para la partícula 1 la fuerza es de 100 newton
para la partícula 1500 de la sección transversal, la fuerza es 100,00000001, por decir algo. Entonces, el esfuerzo nominal lo que involucra es como un esfuerzo, la palabra ya concreta es un esfuerzo promedio, de hecho. Bueno, vamos a hablar de algunos que usted ya conoce. Aquí pongo algunos ejemplos, ya le mandé la guía hace días de los concentradores de fuerza, igual que las propiedades mecánicas. Y vemos el caso de la barra, una barra en sometida a tensión o compresión con agujero transversal. Entonces nos dan la figura. Tenemos una barra que está sometida a tracción o compresión. Conocemos el ancho de la barra y el diámetro del agujero. Entonces, esto ya nos lo enseñaron en Mecánica de Materiales 1, ¿no? ¿Qué hago yo? No? Lo principal es llegar y decir, busco la relación entre el diámetro del agujero y el ancho de la, de la placa. Vamos a suponer que me dio 0,4. ¿Sí? Subo directamente y corto la curva que me están dando, que se obtuvo experimentalmente. Y válgame Dios, si me queda esto bien, vamos a lanzar algo así. Usted se imagina que eso es horizontal. Está entre 2,2 y 2,4. La mitad sería 2,3. Y vamos a suponer que no llega completamente. Puedo decir prácticamente que es 2,27. Según mis cálculos, no me estoy mirando, no me estoy guiando por esto, sino este punto, ¿no? Que es más confiable para verlo porque no tengo regla, lo estoy haciendo a pulso. Bien, eso es lo que hacemos. En el caso de una barra rectangular con muesca en flexión, ¿sí? Está sometida a momento flector. La muesca tiene un radio de R. La separación entre muescas tiene está definida por D y el ancho de la placa es W. Entonces aquí primero establezco la relación R sobre D, o sea, el radio de la muesca entre la separación entre las muescas. Y luego tengo que buscar la relación entre el valor ancho de la placa y la relación de la distancia de separación entre las muescas. Fíjese que esa curva va para esa relación WD entre 1,02 hasta infinito, ¿sí? O sea que se pierde en esta. O sea que si a mí la relación me da 487, tengo que relacionarla entre 1,5 y la del infinito, ¿no? Y eso es prácticamente pegada a la 1,5 porque el infinito es un número muy grande, ¿no? Si vemos que ya es un número grande, pues vamos a decir, bueno, consideremos el infinito y ya, que está en la gráfica. Bien. También tenemos un eje de sección circular con filete en el hombro sometido a torsión. Fíjense que está sometido a momento torsor. Tenemos el, el radio del filete, el diámetro, el diámetro más grande, el diámetro exterior menos el diámetro interior, lo podemos ver así. Y fíjese, en este caso hay una relación entre el radio de la muesca y de la muesca no, del filete, perdón, y el diámetro el interior, y hago otra relación entre el diámetro exterior y el diámetro interior, y donde se cruce esos valores, voy al lado izquierdo a ver el valor del factor de concentración de esfuerzos acortante, porque es con torsor, ¿ve? KTS en inglés. Y vemos una barra redonda, ranurada, sometida a tensión. Fíjese que aquí hay una garganta que tiene un radio R y lo mismo, ¿no? Un diámetro exterior más un diámetro interior para definir la distancia, el radio de la garganta externo y interno. Y hacemos algo similar. Bien, hemos finalizado ya la teoría. Si hay preguntas, por favor, la indican. Comentarios, vayan prendiendo la cámara. Ahora que se fueron